Jesús es el intérprete por excelencia de la ley. Eso le molestaba a los fariseos. Tú no me puedes usar un montón de otros versos sacados de contexto, porque aunque haya muchos versos, si los sacas todos de contexto y no los miras cada uno en el contexto, puedes crear una línea de una idea que no es real. Los hombres somos expertos en llevar las cosas hacia unos extremos donde se pierde la esencia, donde se pierde el verdadero mensaje. Un solo verso no puede cancelar toda una revelación, porque las revelaciones son progresivas, hay que entenderla en el contexto. Número uno. Número dos, definitivamente Jesús viene trabajando con los escribas, viene trabajando con los fariseos, viene peleando con ellos. La gente tiene que saber que los fariseos y los escribas eran intérpretes de la ley. Y es bien interesante, Jacob, que la ley es importante, pero más importante es la interpretación de la ley. Okay. Eso es bien importante entenderlo. Sí. La interpretación tiene jurisprudencia. ¿Qué quiere decir eso? Si tú vas a primera instancia, bajo la ley 101, por decir un de estos, y en primera instancia, que es el primer tribunal, falla en contra tuya, tú vas al apelativo. Y en el apelativo tú encuentras a lo mejor una jurisprudencia de cómo ellos interpretaron esa ley diferente al de primera instancia. ¿No te agrada lo que hizo el apelativo? Tú vas al Supremo. Y el Supremo interpreta. Y cuando el Supremo interpreta, solo el mismo Supremo eventualmente vuelve a interpretar la ley, eventualmente, y lo que permanece no es que la ley se abroga, sino que la interpretación de la ley ha cambiado porque han surgido otros contextos. Okay. Jesús es el intérprete por excelencia de la ley. Eso le molestaba a los fariseos. ¿Qué pasa? Y a los escribas. ¿Qué ocurre? Jesús sí viene a corregirlos a ellos. Y definitivamente el problema de los fariseos con estos versos era la carga pesada que le ponían a los demás. Esta gente exigía honra. Esta gente pedía honra. Esta gente le decía a la gente, sométete a mí. Wow. Esta gente obligaba. Y Jesús vino a liberar a la gente de todo ese concepto, de todo aquello que oprimiera al hombre en esa dirección. Entonces, cuando usted mira ese verso, la realidad es que el Señor está batallando con los fariseos, con los escribas, está batallando y tenemos que verlo. Si te fijas ahí también, él habla en esos versos del diezmo y explica. Oye, entonces, lo que te quiero decir es que tenemos que definir esto en el contexto que lo estaba diciendo y que de la misma forma que los que argumentan que la paternidad es real, espiritual, etcétera, 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 y que no se puede usar este verso para sacar de contexto, tú no me puedes usar un montón de otros versos sacados de contexto, porque aunque haya muchos versos, si los sacas todos de contexto y no los miras cada uno en el contexto, puedes crear una línea de una idea que no es real. Que no existe. Que no existe. Entonces, la realidad es que este verso no es el único, este es el más directo. Este es el más directo, pero en ningún otro verso, como te dije ahorita. Wow. Por ejemplo, el apóstol Pablo, llamó hijo, pero en los mismos capítulos decía, hermanos, por favor, espérate, o soy hijo o eres hermano. ¿Qué es lo que somos? Porque era un concepto de honra, era un concepto de fe, era un concepto... ¿verdad? No sé si esa es la explicación que te puedo dar o cómo más te lo puedo explicar. Sí, definitivamente, Jacob, en esta tierra no debemos llamar a padre nadie, solo a nuestro Padre Celestial, a nuestro Padre Terrenal. Por lo menos eso es lo que yo pienso. Yo, en realidad, yo tengo mentores, yo tengo gente que admiro, gente que respeto, gente que han sido de bendición para mi vida, que me han abierto el camino. Pero que ninguno de ellos piense que sin ellos tampoco lo podía hacer. Porque si no eran ellos, Dios traía a otro. Wow. ¿Entiendes? El día que la gente entra en esta dinámica, se entra en una manipulación de sometimiento, de obligación, donde no te obligo, pero te obligo. Porque para entrar en esto tienes que correr en esta dinámica. ¿Me explico? Claro. Entonces no te obligo, pero te obligo. Pero te obligo, claro. Es como el evangelista que se para y dice, yo no pido ofrenda, pero abajo tiene la TH móvil. Espérate. No, porque yo no soy como los otros que piden ofrenda. Bueno, Otoniel Font pide. Y todo el mundo pide. Pero sí me desagrada los hipócritas que dicen, no, yo no pido nada. No, yo no pido nada, pero abajo está la TH, abajo está para que manden la ofrenda.
No, no estás pidiendo. Lo que pasa es que hay una forma de pedir sin pedir. Una forma de disfrazar. Entonces está, ¿verdad? Esa es la dirección en ese sentido. Tengo una pregunta candente. Candente. ¿Se ha sacado de concepto el diseño de la paternidad? Mira, yo creo que tengo que volver a las premisas originales que te dije, Jacob. Una persona puede tener una bonita revelación con un buen corazón y a través de los tiempos se tergiversan muchas cosas. El concepto de la paternidad estoy seguro que ha sido tergiversado, al igual que el concepto de la prosperidad, al igual que el concepto de la sanidad divina, al igual que el concepto del sábado. Los hombres somos expertos en llevar las cosas hacia unos extremos donde se pierde la esencia, donde se pierde el verdadero mensaje. Wow. Entonces, ¿por qué hago esa aclaración? Porque yo no puedo acusar a nadie de haber tergiversado algo. Porque la realidad es que yo puedo predicar algo en mi iglesia con el mejor corazón y que alguien allá abajo salga y que lo dañe y lo haga. En Puerto Rico hemos tenido ejemplos de eso. Por ejemplo, aquel famoso del 666 que se había que marcar, Jesucristo hombre. La gente no entiende que ese hombre se convirtió en una iglesia evangélica. Y que pues tuvo unas ideas y unas revelaciones que eran bonitas, pero fueron tan radicales que la iglesia lo machacó tanto y le tiró en contra, que el tipo dijo, ¿sabes qué? Me voy a vengar. Y todo lo que él hizo fue por vengarse por la iglesia. Porque llegan todas estas dinámicas egocentristas donde distorsionan realmente los mensajes. Mi consejo para todo el que se expone a cualquier cosa, que estudie la palabra, que la vida es más que simplemente, primeramente la vida en Cristo es eso, una vida en Cristo, que el plan de redención es lo más importante, que el plan de redención es que tú tienes una relación con tu Padre Celestial, es lo más importante que debemos entender. De ahí yo tengo que decirte que sí, yo creo que sí, que en algunos lugares se ha... mira, yo he estado en congresos, yo estuve en congresos hace muchos años, yo dejé de ir a congresos, voy a muy pocos a predicar, solo voy a congresos donde amigos me invitan y tengo una relación con el que me invita. ¿Por qué? Porque he tenido tantas malas experiencias donde, por ejemplo, estuve en un congreso literalmente, donde me senté a oír al predicador y el predicador de la mañana comenzó a predicar de la paternidad. Y somos una familia, y el padre espiritual, escuché todo, excelente, puedo entender su punto, ahí lo escuché, oí, a mí me tocaba al final del día. Y me senté a escucharlo. 2 horas después llegó otro predicador que le tocaba. No había estado en la mañana. Entonces viene el otro predicador a decir que somos un ejército, que esto es la milicia, que esto es la guerra, que aquí lo que hay es comandantes, generales. Entonces, espérate. O somos familia. Entonces, somos familia, o estamos en un ejército, estamos en una guerra espiritual donde esto es por comandante, por rango. Sí, entonces, por ejemplo, tú tienes grupos y asociaciones que no se dejan llevar por padre, pero por rango. Entonces, vuelvo y repito, llevamos demasiado a extremo estos conceptos. Wow. Entonces, yo no puedo acusar a nadie originalmente de no tener el mejor corazón. Creo que lamentablemente cuando la palabra se va diluyendo y se va transfiriendo, pues la gente va tomando pedacitos, cositas, y vas a encontrar abusos en eso, como vas a encontrar abusos en lo apostólico, como vas a encontrar abusos aún en el mismo legalismo, en la tradicional, vas a encontrar abusos en los concilios, porque lamentable es la naturaleza del hombre abusar de todas estas cosas que quizás en un momento dado han tenido un buen deseo. Lo mismo, por ejemplo, yo lo digo, el mensaje de prosperidad, yo creo que ha sido abusado, el mensaje de prosperidad ha sido abusado. Y mucha gente pues, nos categoriza a nosotros, a mí, como el predicador de la prosperidad, ¿verdad? Y entonces es bien interesante porque entonces hay gente que predica la verdadera prosperidad, pero al fin y al cabo prosperidad. Entonces no hay tal cosa, la verdadera o no. El título es lo que cambia. Entonces creo que ¿verdad? Así es que yo lo veo.